Hola científicos y curiosos del futuro. Hoy estamos aquí para analizar una noticia que parece sacada de una película de ciencia ficción. China ha presentado el primer chip 6G universal del mundo, capaz de alcanzar velocidades alucinantes y revolucionar la forma en que nos conectamos. ¿Estamos listos para adentrarnos en el futuro? Pues empecemos. Análisis del chip 6G universal, la revolución de la conectividad. ¿Qué es este chip y por qué es tan especial? Imagina un chip tan pequeño como una uña, 11 milímetros por 1.7 milímetros, que puede operar en todas las frecuencias inalámbricas, desde 0.5 GHz hasta 115 GHz. Actualmente, se necesitan 9 sistemas diferentes para cubrir este rango, pero este chip lo integra todo en uno. Es como tener un supertraductor universal para todas las señales de radio. Velocidades increíbles. Alcanza hasta 100 gigabits por segundo, lo que es 100 veces más rápido que el 5G y hasta 5000 veces más rápido que las conexiones rurales actuales en Estados Unidos. Para que te hagas una idea, descargar una película en 8K de 50 gigabytes tomaría solo segundos. Tecnología innovadora. Usa fotónica integrada con electrónica para convertir señales de radio en ópticas, procesarlas con luz y transmitirlas con láseres. Esto permite un cambio de frecuencia ultra rápido, 180 microsegundos, más rápido que un parpadeo humano, y evita interferencias automáticamente. ¿Cómo funciona? Una analogía sencilla. Piensa en las frecuencias de radio como carriles en una autopista. Actualmente, cada dispositivo, móvil, satélite o dron, usa un carril específico, lo que puede causar congestión. Este chip es como un conductor experto que puede cambiar de carril instantáneamente para evitar atascos y mantener la velocidad máxima. Comparativa: 5G versus 6G universal. Para que quede claro, aquí tienes una tabla comparativa. Característica: 5G, 6G universal. Velocidad máxima: 1 a 10 gigabits, hasta 100 gigabits. Rango de frecuencias: banda limitada, por ejemplo, 3 a 30 GHz. 0.5 GHz hasta 115 GHz, todo el espectro. Tiempo de cambio de frecuencia: milisegundos, 180 microsegundos. Aplicaciones: IoT básico, streaming, 4K, 8K, realidad virtual avanzada, cirugía remota, hologramas, smart cities. Preguntas y respuestas clave. ¿Por qué es importante que cubra todas las frecuencias? Porque permite que un solo chip se adapte a cualquier escenario, desde zonas rurales con señales débiles hasta estadios llenos de gente donde las interferencias son un problema. ¿Esto significa que el 6G ya está aquí? Todavía no. Este es un prototipo experimental. Se espera que las redes comerciales 6G lleguen alrededor de 2030. ¿Cómo afectará la brecha digital? Podría llevar Internet ultra rápido a zonas remotas donde hoy la conectividad es pobre, por ejemplo, 20 megabits por segundo, democratizando el acceso a educación, medicina y entretenimiento de alta calidad. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? El chip permitirá redes nativas de IA que se reconfiguran automáticamente para optimizar el rendimiento y evitar interferencias, algo crucial para aplicaciones críticas como cirugías remotas. Ejemplos prácticos de uso. Medicina. Un cirujano en Beijing podría operar en tiempo real a un paciente en una zona rural usando hologramas de alta precisión. Entretenimiento. Asistir a un concierto virtual en 8K sin retrasos, como si estuvieras ahí. Smart cities. Miles de sensores en una ciudad podrían comunicarse sin interferencias para gestionar tráfico, energía y seguridad. Reflexiones finales. Este chip no solo es un avance técnico, es un paso hacia un mundo hiperconectado y más equitativo. Sin embargo, también plantea desafíos, como la posible saturación electromagnética y la necesidad de infraestructuras nuevas. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos listos para una revolución así? Déjamelo. Y ponemos sobre la mesa un desarrollo tecnológico significativo que llega desde China. La creación del primer chip 6G calificado como universal. La promesa, es enorme. Operar en un abanico de frecuencias sin precedentes y alcanzar velocidades que dejan muy atrás a las actuales. Sí, nuestro análisis se basa en la información que ha trascendido sobre las características y capacidades de este nuevo chip, ¿no? Información que viene de publicaciones de investigación y anuncios de universidades chinas. Exacto. Y la cuestión central que guiará nuestro intercambio de ideas es esta.
¿Estamos realmente ante una revolución tecnológica ya en marcha, con un impacto casi inmediato en la conectividad global? ¿O es más bien un avance prometedor? Sí, desde luego, pero cuyos verdaderos efectos transformadores dependen de muchos factores futuros y, bueno, todavía en... Mi postura será la de reconocer el logro técnico, que lo es, pero poniendo el acento en las limitaciones actuales y los considerables desafíos que existen para llevar esto a una implementación real. Y masiva. Y yo defenderé que este chip sí marca un antes y un después, que su potencial es tan disruptivo que ya podemos calificarlo como el umbral de una nueva era en las comunicaciones. De acuerdo. Empieza tú entonces. Argumenta por qué crees que esto va más allá de, de una simple mejora tecnológica. Muy bien. A ver, lo fundamental es que este chip no es una evolución, es un salto cualitativo. Su capacidad, según se describe, para operar en prácticamente todo el espectro útil para comunicaciones inalámbricas, desde los 0,5 hasta los 115 gigahercios, es algo inédito. Pensemos que hoy necesitamos múltiples sistemas, se habla de hasta 9 distintos para cubrir diferentes bandas. Este chip integra todo eso. Es como si tuviéramos, un traductor universal para cualquier idioma de ondas de radio. La simplificación y la eficiencia potencial son enormes. La idea del traductor universal, la verdad es que es potente, sí. Las cifras que se manejan son de hasta 100 gigabits por segundo, Gbps. Para ponerlo en perspectiva, eso es 100 veces más rápido que el máximo teórico del 5G. Y si lo comparamos con conexiones rurales actuales, podría ser hasta 5.000 veces más veloz. Un ejemplo concreto para que se entienda. Descargar una película de gran tamaño, digamos 50 gigabytes, en calidad 8K, sería cuestión de unos pocos segundos. Esto no es solo más rápido, cambia radicalmente lo que podemos hacer online. La velocidad siempre es un buen titular, eso es innegable. Y detrás de esa velocidad hay una tecnología fascinante, la combinación de fotónica, la ciencia de la luz, integrada con la electrónica tradicional. Básicamente permite convertir las señales de radio en señales ópticas, procesarlas usando luz, que es increíblemente rápida, y luego transmitirlas mediante láseres diminutos dentro del propio chip. Esto no es un detalle menor, porque permite una agilidad asombrosa. Se habla de poder cambiar de frecuencia en solo 180 microsegundos para esquivar interferencias de forma automática. Es más rápido que un parpadeo. Imaginen la conexión que eso permitiría. Por todo esto, sostengo que estamos ante el habilitador de aplicaciones que hoy son casi ciencia ficción o están muy limitadas. Cirugía a distancia con precisión milimétrica y respuesta instantánea. Realidad virtual y aumentada verdaderamente inmersivas, sin mareos por retardo. Ciudades inteligentes gestionando millones de sensores sin atascos de datos. Y redes que usan inteligencia artificial nativa, es decir, integrada en su propio funcionamiento para autooptimizarse. Es, insisto, la base de una nueva era conectiva. Comprendo por qué lo ves así, sí. El potencial descrito es impresionante, no cabe duda. Sin embargo, déjame exponerte mi visión, que es, un poco más cautelosa. El desarrollo técnico es, sin duda, notable, un logro de ingeniería considerable. Pero creo que es fundamental ponerlo en contexto. Estamos hablando, hasta donde sabemos, de un prototipo experimental, desarrollado en un entorno de laboratorio. La propia información disponible, incluso la más optimista, sitúa las redes comerciales 6G, o sea, las que realmente llevarían estas capacidades al usuario común, en torno al año 2030. Por tanto, si hablamos de revolución, no parece que sea una con impacto masivo e inminente. Queda camino por recorrer, ¿no? Bueno, pero la prueba de concepto ya existe, el potencial está demostrado. El potencial técnico, sí, en eso estamos de acuerdo, pero de ahí a la implementación real hay un trecho enorme. Se usa a menudo la analogía de la autopista, y creo que es muy acertada aquí. Este chip puede ser un coche de Fórmula 1, capaz de ir a velocidades de vértigo y por cualquier carril, sí, pero necesita la autopista adecuada para demostrarlo. Esa promesa de los 100 gigabits o la capacidad de gestionar activamente todo ese espectro gigantesco de 0,5 a 11,15 gigahercios
requiere redes de comunicación completamente nuevas, desde las antenas hasta la fibra óptica que las conecta. Y construir esa infraestructura a escala global es un desafío logístico y sobre todo económico de una magnitud, colosal. No podemos obviar esto. Claro, pero toda nueva generación de redes ha enfrentado desafíos de infraestructura. Eso siempre pasa. Cierto. Pero aquí parecen particularmente grandes por la ambición de la tecnología. Además, aunque la idea de integrar todas las frecuencias en un solo chip es técnicamente elegante, ¿cuál es la necesidad práctica real e inmediata de esa universalidad total en un dispositivo de usuario final? ¿Compensa la complejidad de diseño, de fabricación y el posible consumo energético de un chip tan versátil frente a soluciones más especializadas que ya son muy eficientes para las bandas que usamos masivamente hoy, con 4G y 5G? Y no olvidemos los desafíos que se mencionan en las propias descripciones técnicas. La posible saturación electromagnética. Si empezamos a usar todas las frecuencias a la vez de forma intensiva, podríamos acabar creando un caos de interferencias como intentar hablar en una habitación abarrotada donde todos gritan. Y, como decía, la necesidad de infraestructuras radicalmente nuevas. Estos no son pequeños baches en el camino, Son barreras significativas que condicionan el impacto real y el cronograma. El potencial técnico está ahí, no lo niego, pero su materialización a gran escala es compleja y desde mi punto de vista todavía distante. Entremos entonces a debatir algunos de estos puntos clave. Has mencionado la infraestructura y la necesidad práctica. Hablemos de esa universalidad, de poder operar entre 0,5 y 115 GHz. Yo argumento que esto es transformador precisamente por la adaptabilidad que ofrece. Piensa en un único diseño de chip que funcione óptimamente tanto en una zona rural, donde necesitas usar frecuencias bajas que viajan más lejos, aunque lleven menos datos, como en un estadio de fútbol abarrotado, un entorno urbano muy denso, donde necesitas frecuencias altas para dar servicio a mucha gente en poco espacio y gestionar las interferencias de forma inteligente. Esta capacidad de adaptarse al entorno sin necesidad de distintos hardwares es clave para algo fundamental: democratizar el acceso a Internet de alta velocidad, superando las limitaciones actuales donde la calidad de la conexión depende tanto de dónde estés. Yo lo enfoco desde otra perspectiva. A ver, reconozco la elegancia teórica de un componente que entiende todo el espectro. Es como tener la llave maestra de las comunicaciones. Vale. Pero me pregunto por la viabilidad y sobre todo por la necesidad real a corto y medio plazo de que un dispositivo de usuario, un móvil, una tablet, esté gestionando activamente ese rango tan enorme de frecuencias. ¿De verdad compensa la complejidad añadida, el coste de fabricación, el consumo de batería de un chip tan sofisticado frente a soluciones optimizadas para las bandas que realmente usamos hoy y que, seamos sinceros, cubren la mayoría de nuestras necesidades actuales y futuras a corto plazo? Además, como decía antes, la red que pueda sacar partido de todo ese espectro tardará mucho más en llegar al propio chip. ¿No será que el verdadero cuello de botella ahora mismo no está en el chip del móvil, sino en la falta de fibra óptica en muchas zonas, en la optimización de las redes 5G existentes, en fin, en la infraestructura de red en general? Es una observación interesante, sí, aunque yo la matizaría diciendo que precisamente pensar en la infraestructura del mañana es lo que hace a este chip visionario. No se limita a lo posible hoy, sino que abre la puerta a lo que necesitaremos. Y eso conecta directamente con el segundo punto, la velocidad, la latencia y las nuevas aplicaciones que habilita. Esos 100 gigabits y la capacidad de cambiar de frecuencia en microsegundos no son solo números para impresionar, Son los que hacen posibles cosas que hoy son impensables o muy precarias. Permiten la precisión y la respuesta casi instantánea necesarias para una cirugía a distancia fiable, donde un milisegundo de retraso puede ser crítico. Hacen viables experiencias de entretenimiento verdaderamente inmersivas, como hologramas o vídeo en 8K sin cortes ni esperas, algo que el 5G promete pero, aún no entrega de forma generalizada. Permiten gestionar de forma eficiente y sin interferencias los miles, quizá millones de sensores de una ciudad inteligente, coordinando tráfico, energía, seguridad y, muy importante, permiten esas redes nativas de IA donde la inteligencia artificial está integrada en la propia red para que se autoorganice, se repare y optimice el flujo de datos en tiempo real. Es como pasar de una red tonta que sigue órdenes a una red inteligente que toma decisiones. Permíteme discrepar parcialmente en ese punto.
Te concedo que el chip es una pieza necesaria para muchas de esas aplicaciones futuristas. Sin un componente con estas capacidades, probablemente no serían viables. Vale. Pero insisto, no es suficiente. La experiencia final, el funcionamiento real, depende de toda la cadena de conexión, de la red de extremo a extremo. Esa latencia ultra baja para la cirugía remota, por ejemplo, no depende solo del chip en el bisturí robótico o en las gafas del cirujano. Requiere una red 6G completa, optimizada desde el quirófano hasta el paciente, pasando por todos los puntos intermedios, con fibra óptica de alta capacidad, servidores rápidos, todo funcionando en perfecta sincronía. Mi pregunta clave aquí es, ¿cuál es el cronograma realista para que todo ese ecosistema, no solo el chip, sino las redes de transporte, los centros de datos, los dispositivos compatibles en ambos extremos, las plataformas de software específicas, esté maduro, sea fiable y asequible para soportar esas aplicaciones tan críticas de forma masiva? Sospecho que las primeras aplicaciones que veamos, quizá hacia 2030 o incluso después, serán bastante menos espectaculares de lo que imaginamos ahora basándonos solo en el potencial de este chip. Quizá veamos mejoras en videojuegos online o en descargas, vale, pero ¿cirugía remota generalizada? Creo que tardará más. Pero incluso esas mejoras iniciales ya suponen un salto enorme respecto a lo actual. Y eso me lleva al tercer punto, que me parece crucial: el impacto potencial en la brecha digital. Una de las promesas más ilusionantes que se asocian a esta tecnología es la capacidad de llevar velocidades de 100 gigabits por segundo a zonas rurales, zonas que hoy en muchas partes del mundo apenas tienen 20 megabits por segundo, MPBS o incluso menos. Imagina el cambio para una escuela rural, para un pequeño negocio, para acceder a telemedicina de calidad, pasar de una conexión que apenas permite una videollamada a tener acceso a la misma capacidad que en una gran ciudad. Representa una oportunidad real para nivelar el terreno de juego, para que el acceso a la educación online, a los servicios de salud avanzados, a nuevas oportunidades económicas, no dependa de vivir en una ciudad. Podría ser una herramienta poderosa para superar barreras geográficas. Es un argumento sólido y una aspiración loable. Claro que sí. ¿Pero has considerado la historia reciente de los despliegues tecnológicos? La experiencia con el 3G, el 4G y ahora mismo con el 5G nos enseña un patrón bastante claro. Las primeras fases de implementación se concentran de forma, abrumadora en las áreas urbanas más densas y en los mercados más ricos. ¿Por qué? Simplemente porque es donde la inversión inicial es más rentable para las operadoras, por la concentración de usuarios y la capacidad de pago. Existe un riesgo muy real, basado en la experiencia, de que esta tecnología 6G, al menos en sus comienzos, pueda incluso ampliar la brecha digital antes de empezar a cerrarla. Podríamos ver velocidades aún más estratosféricas en las ciudades, mientras las zonas rurales siguen esperando la llegada, no ya del 6G, sino de un 5G decente o incluso de fibra óptica básica. Y me pregunto si esta solución concreta, este chip universal con sus requisitos de infraestructura probablemente muy caros y su dependencia de redes totalmente nuevas, ¿será realmente la forma más eficaz y rápida de mejorar la conectividad en las zonas remotas a corto o medio plazo? ¿O quizás hay otras tecnologías, mejoras sobre el 5G, satélites de órbita baja de nueva generación, soluciones híbridas que podrían ser más pragmáticas y coste efectivas para cerrar esa brecha en los próximos 5 o 10 años, antes de que el 6G sea una realidad extendida y asequible fuera de los grandes núcleos urbanos? Es un riesgo que hay que gestionar con políticas adecuadas, sin duda, estoy de acuerdo, pero no invalida el potencial transformador inherente a la tecnología para esas zonas si se despliega con visión de equidad. Para resumir mi postura, aunque soy consciente de que hablamos de una tecnología en desarrollo con un horizonte de implementación comercial que nos lleva hacia 2030, las características demostradas por este chip 6G universal representan, en mi opinión, un salto fundamental. La integración sin precedentes del espectro, las velocidades ofrecidas, la latencia mínima gracias a la fotónica y la gestión inteligente de interferencias suponen un cambio cualitativo, no solo cuantitativo. Su potencial para revolucionar las comunicaciones, habilitar aplicaciones hoy imposibles, y sí, también para cerrar la brecha digital, si se hace bien, justifica que hablemos del inicio de una auténtica revolución conectiva.
Y mi perspectiva final es que, reconociendo el indudable logro técnico y las fascinantes posibilidades futuras que comparto en parte, calificarlo de revolución inminente me parece prematuro. Es un prototipo experimental tremendamente prometedor, sí, pero su impacto real en la vida cotidiana de la gente depende de muchísimos factores que van más allá del propio chip. Depende del desarrollo de ecosistemas tecnológicos completos, software, otros dispositivos, de la superación de desafíos de infraestructura que son enormes y muy costosos y de un cronograma realista que nos sitúa como mínimo al final de esta década. Por tanto, la cautela, el análisis riguroso de los obstáculos prácticos y la consideración de alternativas son desde mi punto de vista tan importantes como celebrar el innegable potencial técnico que se ha demostrado. Es un paso importante, sí, pero es solo el primer paso de un camino muy largo. No cabe duda de que la complejidad de este avance nos obliga a mirar tanto las enormes posibilidades como los retos considerables que implica su despliegue a escala global. Hay argumentos sólidos en ambas direcciones, eso está claro. Efectivamente, comprender estas distintas facetas, el potencial y las limitaciones, como hemos intentado hacer hoy, pues es crucial para poder anticipar de forma más realista cómo será el futuro de nuestra conectividad. Y con toda seguridad, habrá mucho más que analizar y debatir a medida que esta tecnología 6G continúe su evolución en los próximos años.